El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. Como te habíamos dicho, y vamos a estar hablando de unos temas y trayendo unos panelistas. Hoy traemos un profesor en política que de vez en cuando usará el doctor Daniel Marte. Vamos a seguir la continuidad. ¿Quién es un cristiano desde el punto de vista de la palabra y de la política? No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido, esta es tu primera parte de Derecho y Palabra. Tenemos hoy al doctor Daniel Marte. Marte, ¿cómo tú estás? Marte no es Venus, Marte es el apellido. Sí, no, gracias a Dios estoy muy bien. Encantado de estar aquí y compartir contigo. Estaba fugado. Sí, esto es casi. Me dijeron que tu esposa se fue de vacaciones y llorabas con un nene chiquito. Eso es así, porque ya llegamos a una etapa de la vida que si no estamos bien cuidados, gritamos. Yo te entiendo. Yo salgo de vacaciones y no hago nada más que bajarme del avión y ya estoy llamando a mi esposa. Y si la llamo y no la consigo, se me para la trompita. Sí. Para los que digan que los hombres no somos ñoños, somos bien ñoños. Somos bien ñoños. Eso es cierto. Somos nenes chiquitos. Daniel, hemos estado hablando una serie de capítulos, sé que has estado bien envuelto, hemos compartido, has tenido una experiencia no traumática, pero sino que te han llevado a un despertar en cuanto a la función del cristiano dentro del proceso político partidista. Uh-huh. Una cosa es la política como ciencia, uh-huh, y otra cosa es la política partidista, que es cruda, no es bonita de afuera, pero cuando uno está adentro es difícil. Suave. Y quisiéramos, ¿verdad?, que tú compartieras tus experiencias, cómo tú ves, debe ser un cristiano, cómo es un cristiano en su participación en la vida política partidista. Fíjate, Gao, esa es una pregunta que es bien interesante. Queremos educar. Sí, queremos educar. Tú eres educador. Sí. Es interesante porque cuando preguntas cómo debe ser un cristiano en la política partidista, te tengo que decir que debe ser íntegro. Que por encima de ser político partidista, tiene que ser cristiano. No puede doblegar su cristiandad al partidismo. Y eso es lo que va por encima de todos. Nosotros, antes de ser políticos o político partidistas, somos cristianos porque tenemos que llevar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas por encima de cualquier otra cosa. O sea que va como... ¿Estás tratando de decir que tú no dejas de ser cristiano por tu participación política partidista? No, nunca. Inclusive tenemos que entender que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y cuando tú eres embajador de Cristo, tú lo representas a Él en todo lo que haces. Tanto en el gobierno, si ocupas una posición de gobierno, en la política, si estás representando un partido político, pero sobre todas las cosas representas a Cristo dentro del partido político en el cual tú te desempeñas. Hay entonces un orden de gradación. Claro. Primero cristiano. Claro. Porque tú sabes que a mí me gusta mucho la frase yo milito en, pero claro, yo soy cristiano. Claro. Y yo creo que... Eso más o menos... Sí, y creo y eso cuando hablábamos, ¿verdad?, fuera del aire sí, hoy, y eso es algo que aprendí, o sea, hoy de ti. O sea, porque sí, es cierto, ¿sabes? ¿Qué tú eres? Yo no soy PNP, yo no soy popular, yo no soy pipiolo, yo no soy Proyecto de Dignidad, no. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Pero milito en X o Y partido. Y yo creo que eso se nos tiene que engranar en nuestro cerebro para entender que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nosotros pertenecemos a este cuerpo que Cristo murió por todos nosotros. Y militamos en un partido político que tal vez tú no militas en mi partido político, yo no milito en el tuyo, más sin embargo, sí pertenecemos y somos parte de un cuerpo por el cual Jesús dio su vida por ti y por mí. O sea que no nos puede separar esa
membresía de un partido que nos lleve a tal vez distanciarnos de esa unidad que tenemos ustedes en Cristo. Porque la misma palabra dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo estaba sonriéndome porque estaba viendo un programa de la doctora Angie González. Estaban sustituyéndote a ti. Ajá, sí. Estaba ella con Carlos y la muchacha esta, creo que es ecuatoriana. Venezolana. Venezolana. Sí, venezolana, sí. Entonces, Jennifer, pues yo no soy de escuchar un programa 1 hora porque no tengo el tiempo. Tú me dices, yo veo resumen o si es un programa que me atañe a lo que hago. Pero eso lo escuché completo y Carlos decía, esa es la escuela de el licenciado Juan Gao Pacheco. Yo postulo que Dios nos pone en los sitios para transformar las cosas. Exacto. Y para transformar esas estructuras, de lo que tú dices, yo quizás pudiera colegir, no sé si estoy correcto, que si realmente somos cristianos, pero militamos en partidos políticos distintos, eso debe llevar a un testimonio de unidad en esos partidos políticos. Claro que sí. Inclusive... Porque nos une algo mayor que la afiliación claro política. Que sí. Inclusive hay una frase del pastor Roy que dice que inclusive ya la hemos hecho nuestra porque dice que la iglesia no vino para gobernar, vino para influenciar. O sea, me aprendió de mí. Pues mira, pues fíjate, sí, otra cosa nueva. O sea, sí, porque en un programa nos preguntaban, no, nosotros estamos aquí para influenciar. Exacto. Yo gobierno ya mi reino. Exacto. O sea, cuando mi reino venga al final, entonces tiene todo el reino. Y es algo que es tan cierto, pero que muchas veces nosotros como que no lo realizamos. O sea, la iglesia no está aquí para gobernar. Y vamos a aclarar, cuando decimos gobernar, es gobernar políticamente partidista, porque exacto, espiritualmente gobierna. Exacto. O sea, porque no estamos en una teocracia. No estamos en una teocracia. Estamos en una democracia que es representada por hombres y mujeres que son electos, en nuestro caso, ¿verdad?, en Puerto Rico, por el pueblo. ¿Sabes? Más sin embargo, tenemos que entender, y muchas veces a mí me gusta utilizar ese verbo, ¿verdad?, tan fuerte de que tienes que entender. Pero sí tenemos que entender que nosotros no venimos a elegir y no venimos a imponer nuestra creencia, nuestra forma de pensar, y no podemos obligar a nadie. O sea, aquí es una democracia y tenemos que, por la mayoría del voto, por la pluralidad del voto que se obtiene en las urnas, se elige a un gobierno. Claro, nosotros como iglesia procedemos a orar para que Dios me dé la sabiduría para que yo proceda a ejercer mi derecho al voto. Pero eso no quiere decir que porque tú no pienses como yo políticamente, me va a ser enemigo de ti. Y muchas veces mi experiencia ha sido que tal vez nos falta un poco más por entender y por crecer para que eso en nuestra sociedad, especialmente en nuestra sociedad cristiana como iglesia, crezcamos un poco más. O sea, entonces, ahorita nos quedan 3 minutos en esta sección. Me gustaría que tú explicaras lo que tú consideras ser cristiano. Porque lo que estamos planteando aquí, prácticamente estamos 100% de acuerdo. De hecho, hemos dialogado mucho, hemos aprendido mucho el uno del otro. Es que si yo impongo mi creencia política, mi creencia religiosa a través de la política, eso no es lo que está escrito. Claro que no. Claro que no. Yo no puedo imponer mi creencia política utilizando la palabra, porque la palabra no está para eso. La palabra está para instruir, para redarguir, para llevarnos al arrepentimiento. Ese punto es interesante. O sea, llevarnos al arrepentimiento ¿de qué? Bueno, porque es que yo me estaba dando cuenta que hay que darle a la gente las cosas en baby food. Bueno, a pecado. Es pecado. Hay que empezar por ahí, o sea, y entonces tenemos que definir qué es pecado. Porque entonces, cuando yo te intento a ti empujar algo, no estoy haciendo algo pecaminoso. Cuando te quiero a ti empujar a que tú pienses como yo, a que tú... Eso me suena a mi agenda woke. Es lo mismo que hace la agenda woke. Yo Exacto. te obligo a aceptar mi forma de pensar. Yo te obligo, o sea, porque la gente piensa
que woke es solamente lesbianismo y homosexualismo. El woke comienza la imposición de pensamientos de un grupo sobre otro. Exacto. Y eso va evolucionando hasta la imposición del pensamiento y la conducta LGBT. Pero cuando yo me puse, porque a veces uno no sabe los términos, no los usa, cuando yo me puse a decir, pero para, esto se da también en el contexto religioso. Bueno, la Inquisición. La Inquisición. La Inquisición es porque el cristianismo se quería imponer a la mala, al punto que si tú no eras cristiano o no creías en la cristiandad, se te degollaba. Entonces estamos hablando de un mal testimonio de la vida cristiana. Exacto. Por eso es que mucha gente también viene y se retrae del evangelio, porque el testimonio que se está dando del evangelio no es el correcto. Y eso influye a que personas digan, si esa es la iglesia, yo no quiero ser parte de la iglesia. La frase que le atribuyen a Gandhi, me gusta de Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Se la atribuyen a él. Yo no sé si la dijo, pero es profunda. Es profunda. Sí. Nos queda un minuto. Lo que estamos hablando aquí es bien importante y es educativo. Usted analícelo. O sea, cuando usted entra al mundo político, usted no deja de ser cristiano. Exacto. Y no solo usted ama a su hermano, usted tiene que amar a su enemigo. Yo recuerdo un diálogo que tuve con una persona que me dijo, ¿por qué tú no me amas? Yo dije, yo te garantizo a ti que tú que amas. ¿Por qué? Porque Dios me ordena amar a mis enemigos y tú eres mi enemigo. Por tanto, yo estoy obligado a amarte. O sea, ¿qué tanto más entre nosotros, qué testimonio estamos dando en el mundo político partidista? No te vayas, continuamos en breve. Pidámosle a Dios que nos siga iluminando en esta área. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Continuamos en esta segunda parte con el doctor en política, laureado, héroe militar, que si le preguntan a la esposa tiene muy pocos decantos de piel sanos. Veterano también, profesor de la universidad, profesor de política. Estábamos hablando, mi experiencia, no quiero hablar de mi experiencia, quiero hablar de cómo tú lo ves, porque tú llegas, no neófito, pero tú llegas a un concepto que es la política en Puerto Rico, que es muy distinto a la política en los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves, luego que hemos hablado, cómo tú ves, ya diste la teoría, pero cómo tú ves el comportamiento de los creyentes en la política partidista en Puerto Rico? Fatal. Y eso es fatal, ahí a la soltar. Sí, fatal a la soltar. Y eso es para yo dar esa calificación de fatal. Es porque realmente me da pesar en ver en cómo el cristiano, y perdona que lo diga así, el cristiano se ha comportado durante este periodo eleccionario. Tú llegas para este periodo eleccionario, no estuviste en el anterior. Llegué justamente para el anterior. Ok. Pero como verlo ahora completo, que puedo analizarlo. Inclusive, esto creo que lo había hablado ya. Yo voy a utilizar este periodo eleccionario para el próximo semestre con mis estudiantes a nivel de doctorado. Porque yo quiero presentarlo como una plataforma de trabajo para mis estudiantes doctorales. Porque es bien interesante. Aquí en Puerto Rico, aquí voy a recibir una primicia. Sí, o sea, te voy a decir. Mira cómo me acomodé, que voy a recibir una primicia. Sí, ¿sabes por qué? Porque aquí en Puerto Rico hay un sector, el sector de izquierda, ¿verdad? Supo unirse a tal forma que recibió 300 y pico mil de votos. 360,000 votos. Sí. Más sin embargo, el sector de derecha, que supuestamente iba a unir al sector cristiano de la derecha, de una forma u otra, en vez de unirse, lo que quiso hacer fue dividirse. Y tú dices, ¿cómo es posible que... ¿Quiso o la consecuencia fue que dividió? Bueno, la consecuencia fue que dividió. Sí, dividió.
¿Por qué? Porque en vez de aunar esfuerzos, en vez de decir, vamos a pensar las cosas, vamos a pensar estratégicamente, vamos a pensar con el cerebro, vamos a poner nuestras figuritas de ajedrez en orden, vamos a poner nuestros peones donde vamos a poner nuestro rey donde Vamos va a limpiar el reina. tablero, vamos a poner el tablero Vamos a en poner el orden. trabajo en orden. Pues no supieron hacerlo. Hubieron partidos, ¿verdad? Porque no quiero mencionar partidos, ¿verdad? Hubieron partidos que prefirieron acomodarse ellos y ignoraron a otros. Cuando tal vez esos que prefirieron posicionarse ellos no entendieron que no tenían una oportunidad real de dar un jaque mate. Y en ese sentido provocaron inclusive que personas de otro partido que sí pudieron dar un jaque mate y que de una forma u otra pues tal vez dieron un mini jaque mate, pero perdiesen oportunidades de tener tal vez ese copo electoral que debieron haber tenido. Municipios, comisionados, legisladores. Exacto. Entonces, pues cuando vamos a ver, y no solamente eso, Juan, es que de la forma en que se trataron unos con los otros, ¿verdad? Vamos a poner a todo el mundo. Unos con los otros dejó mucho que desear, especialmente en el pueblo cristiano, porque dentro del pueblo que no es cristiano, pues tú esperas insultos, tú esperas tal vez que se miren la cara, tú esperas tal vez enojo y cosas así. Pero alguien que se dice que es lavado por la sangre de Cristo, alguien que se dice que ha sido transformado por la sangre de Cristo, alguien que cita a Pablo diciendo que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, alguien que dice que ya mi mente no es esta, sino que ya mi mente ha sido transformada, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad? Porque los versículos son bonitos. Los versículos son preciosos, es la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios tiene que ser transformada en nuestras vidas. Pero cuando tú te das cuenta que la palabra realmente no ha transformado a nadie. Porque ese creyente que dice que ha sido transformado, pero cuando entra al ruedo político, es capaz de difamar, es capaz de mentir, es capaz de hacer mil barbaridades. Entonces, realmente, ¿qué está haciendo? Realmente, Y eso tú lo viste, este cuatro. claro, sí. Inclusive, yo por eso es que digo que voy a utilizar este periodo de elecciones, porque yo me di la tarea de sacar screenshots. Lo único que tienen que hacer es tapar el nombre. Sí, claro, sí, porque la privacidad, ¿no? O sea, tapo el nombre. Pero yo me di, entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo cogí algunos de Facebook y los ponía. Mira lo que dice esta persona. Y después estaban asustados porque Sí. ellos me lo ponían a mí, pues yo lo ponía a los miles que me lo veían. Sí, pero fíjate, lo más triste de todo esto es lo siguiente. Es que muchas veces, yo tengo un dicho que digo, ¿verdad? Y yo sé que también mucha gente lo dice. Las cabras tiran para el monte. Ok, nosotros las cabras podemos tirar para el monte. Pero ¿y el liderato? Esa es la pregunta que para mí es la máxima que yo tengo que preguntar. ¿Y el liderato? Porque muchas de las personas, a mí casi siempre me tiran cuando yo digo muchas, varias de las personas que hicieron comentarios fueron del liderato. Si el liderato se encuentra así, ¿qué podemos entonces esperar de los que siguen a los líderes? Pero tú no crees que cuando se multiplica tanto, ahora que trae a los líderes, yo he estado meditando mucho sobre esto. No estamos quizá hablando de una teología que parte de una autoridad, que la hemos visto mucho en muchas iglesias, que los líderes asumen una autoridad que por darle una palabra a los creyentes la tienen que seguir. Bueno, y la autocracia. O sea, nos estamos enfrentando y de una forma u otra yo le doy gracias a Dios por lo que pasó. Porque entonces ahí tú vienes hasta identificar. Ahí tú identificas. Ya podemos identificar la enfermedad. Ya podemos identificar la enfermedad. Ahora tenemos que proceder a ver cuál es la medicina. La palabra completa, la que la quiera recibir. Exacto. Sí, pero vemos que hay personas que están usando la autocracia, están utilizando de una forma u otra el fascismo para querer imponer algo. Bueno, yo vi
Bueno, estamos hablando de mi experiencia. A ver, mucha gente la conoce. Entren a mi página Derecho de Palabra en Facebook o en Gmail y vean las cosas que se escribían ahí. Incluso juzgaban tu salvación. Bueno, y a eso mismo lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la falta de amor. Hablábamos anteriormente, decía, nosotros tenemos que entender que el poder de la vida y la muerte está ¿dónde? Está en la boca, está en la palabra. Y muchas veces lanzamos palabras, decimos cosas y realmente no estamos midiendo el daño que estamos haciendo. Pero yo lo que miré es gente profundamente convencida de que será el evangelio. Bueno, lo que pasa es que ellos están profundamente convencidos. Tal vez yo no le puedo cambiar su convencimiento, pero ¿convencidos de qué? ¿De que esa es la palabra de Dios o lo que ellos supuestamente entienden de la palabra de Dios? Porque para yo poderme convencer de algo, yo tengo que entender realmente lo que yo estoy convencido. Entonces podríamos ir moviéndonos a la presunción, ¿verdad?, de que es un cristiano que realmente no conoce la palabra de Dios. Bueno, yo no voy a presumir. Yo voy a decir que realmente no conoce la palabra de Dios. Sí, porque para mí que tú cites muchos versículos no significa que tú no conozcas la palabra. Puedes hasta saber más versículos que yo y no conocer la palabra de Dios. Bueno, inclusive hay un famoso, ¿verdad?, dicho que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Es un buen pretexto para quedar bien. Sí, porque si Satanás citaba la Biblia, no estoy diciendo que sean de Satanás, pero el encuentro en el desierto, Satanás citó la Biblia y Jesús se lo completaba. Bueno, es que hay que entender que si te fijas bien en esa parte en el desierto, Satanás citó la palabra, pero la citó fuera de contexto. Fuera de contexto, exacto. Fuera de contexto. Ahora, texto fuera de contexto no adelanta el evangelio. Exacto. O sea, hay que ver que Jesucristo. Jesucristo sí se la citó como tenía que ser. Y por eso fue que Satanás se tuvo que detener. Quizá entonces vamos llegando ya al cierre. Que es un cristiano, el cristiano tiene que tener conocimiento de lo que cree. Definitivamente. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De quién es Cristo. Sí. Es que muchas veces se nos olvida que hay personas que dependen de palabras, de profecía, de visiones, de sueños. Pero mire, dice que no hay profecía más cierta que la palabra de Dios. La palabra de Dios. O sea, que es la Biblia, aquello que usted tiene. Y usted no puede depender de que otro se la digiera. No, eso es usted, la palabra, el Espíritu Santo y sus rodillas. Usted no puede depender de nadie. Y si lo que usted piensa no pasa el filtro de la palabra de Dios, no, mire, y órele a Dios que le consiga maestros de verdad. Claro, o sea, porque tampoco cualquiera puede ser maestro. Yo conozco mucho creyente bueno que vive de lo que se predica del altar. Y yo digo, es que todo, yo no he visto ningún predicador que deje de cometer un error en su predicación. Claro. Todos cometen uno. Hay que ser como lo de Berea. Sí. ¿Por qué? Porque somos humanos. Exacto. Somos humanos. Y de hecho tenemos diferentes tendencias. Aquí vienen algunos que se ponen la ropa Gucci. Yo no me la pongo porque yo me viro el café encima. Y tú sabes lo que es dañarme yo una camisa con café de 100 pesos. Eso sería un dolor de cabeza para mí. O sea que también nosotros a veces damos la interpretación de la palabra conforme Exacto. a quienes somos. Y Dios ama que seamos quienes somos. No se vayan, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Dios los bendiga. Decir, miren, hermanos, ese es el chiste, pero lo que quiero decir es que a veces interpretamos la Biblia conforme a nuestra personalidad. Y eso no está malo porque Dios tiene múltiples personalidades. Lo importante es que usted sepa que esa interpretación es conforme a su personalidad. Porque hay cosas en la Biblia que no dependen de nuestra personalidad. Son en blanco y negro. Inclusive la misma Biblia dice que la palabra no es de interpretación privada. De interpretación privada. ¿Tú crees entonces que nosotros tenemos que entrar en un proceso de profunda reflexión, no tanto de resultado electoral, sino de la conducta de nosotros los cristianos en el proceso político? Yo estoy total de acuerdo con eso. O sea, sí, hay que analizar los resultados, definitivamente. Hay que analizarlos. Sí, pero el concepto de la participación del cristiano en la política. Sí. Pero definitivamente tenemos que analizar cómo la iglesia se ha comportado en este ciclo electoral. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar
tal vez hubo pastores que se echaron a un lado en específico del espectro político y se olvidaron que los lunes, miércoles y viernes y domingos predicaban donde en la iglesia había de todos los espectros políticos. Tal vez había maestros de escuela dominical donde los domingos tenían que enseñar sobre algo, mas sin embargo el resto de la semana se metían en las redes y abogaban por X y por Y. Y eso hiere a la gente. Se nos olvida. Yo en la página que tenemos, ¿verdad? La palabra y la política.org, yo hice un escrito al principio donde hablaba sobre eso. O sea, ¿qué vamos a hacer el día después de las elecciones? Lo recuerdo. ¿Por qué? Porque, mire, los partidos políticos son pasajeros. Los puestos políticos son pasajeros. Y usted se chisma con su hermano por política hoy y mañana se muere y quiere decir al Señor. Exacto. Estábamos peleando por un voto. Sí. Decir, el gozo del Señor es cuando la gente se salva. Exacto. La fiesta más grande es esa. Pues es que así mismo lo dice la palabra. Sí, esa es la fiesta más grande. Y entonces no entendemos la importancia que es tener un hermano en Cristo, no tener un correligionario político. Es un hermano en Cristo. Por eso es que vuelvo y repito ese versículo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjese, juntos y en armonía. No es juntos, es juntos y en armonía. Déjame cerrarlo así, si necesitas otro programa para arreglarlo, fine. Pero yo creo que lo que podemos decirle es, por conseguir un voto político, no dañes el testimonio de Cristo. Amén. Al mundo. Los políticos están observando. Sí. Los políticos, los que se quejan, político busca votos, el político conoce esto. Sí. El partido que yo milito ha cambiado su estilo, eso se está notando dentro del partido, pero lo que tú dices es cierto. Nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo en el partido donde estamos, sí, y que los partidos sepan, militamos ahí, pero pertenecemos al Señor. Una vez nosotros comencemos a entender que donde Dios nos puso es el lugar donde Él nos quiere. O sea, porque probablemente todos los partidos están en el propósito de Dios, porque obviamente están allí. Pero ¿cómo tú vas a darle testimonio a un político que te está viendo barriendo el piso con tu hermano en la fe porque condena su salvación por su preferencia política? Le dejo esa pregunta y ese pensamiento para que reflexione. Le daré otro programa martes después para que reaccione. Pero el punto es bien sencillo. Amén. ¿Realmente sabes lo que haces en el mundo de la política partidista? Piensa en eso. Nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.